Programa 20. De la consumación de la independencia al inicio de la Revolución Mexicana. En este programa conocerán las características de México al inicio de su vida independiente. En 1821, consumada la independencia, muchas personas adoptaron una actitud optimista, pues consideraban que el territorio mexicano poseía una gran riqueza y que solo se necesitaba un buen sistema de gobierno para lograr la prosperidad de todos sus habitantes. Sin embargo, el panorama político y económico de México era desalentador. Durante las primeras décadas de vida independiente, se adoptaron diversas formas de gobierno, pero todas ellas enfrentaron graves problemas. La inestabilidad se apoderó del país debido a los constantes conflictos armados y a la instauración de numerosos gobiernos. México inició su vida independiente en bancarrota. El sistema para el cobro de impuestos era ineficiente y se disponía de pocos recursos para afrontar los compromisos más apremiantes, como el pago de sueldos a burócratas y miembros del ejército. La inexperiencia de los nuevos gobernantes impidió la reorganización de la hacienda pública y fomentó el endeudamiento. El territorio que abarcaba el país al inicio de su vida independiente era enorme y estaba mal comunicado. La falta de vías de comunicación y medios de transporte eficientes dificultaron la organización del país. Los caminos se encontraban en pésimas condiciones y no se contaba con un sistema de seguridad. Los viajes duraban semanas o meses. Como nación nueva, con novedosos sistemas políticos y económicos, México era una nación con aprendizaje, en la cual los nuevos grupos políticos tuvieron que aprender a reorganizar el país, tanto en lo político como en lo administrativo. Y no era muy distinto a lo que estaba sucediendo en otras naciones del mundo occidental, en las cuales se estaba experimentando con sistemas políticos, como sucedía en España, en donde tuvieron 3 años de sistema liberal para luego restaurar de nueva cuenta la monarquía absoluta, como sucedió en Francia, en donde desde 1789 hasta 1830 también se sucedieron diversos sistemas políticos e incluso un gran imperio como fue el de Napoleón. Entonces en México también estaba viviendo en este tipo de circunstancias y además también con la fuerza que tenían nuevos grupos institucionales como era el ejército mexicano, que se creían ellos beneficiarios de lo que creyeron ellos haber conseguido, que era la consumación de la independencia, lo cual crearon presión sobre los nuevos grupos políticos. Además de ello, también existió pues, el arrasamiento que trató de hacer del país los grandes imperios, entre ellos Inglaterra, que por medio de préstamos, por medio de inversión productiva, trató de presionar a México en su beneficio. Y también tenemos, bueno, pues la presión de los españoles, los cuales incluso en 1829 trataron de nueva cuenta de reconquistarnos, pero gracias a una rápida expedición militar dirigida por Antonio López de Santa Anna y Mier y Terán, pues se logró quitar ese fantasma de la reconquista mexicana. Así que eso fue lo que sucedió en México, un gran aprendizaje, una crisis que fue también su contraparte, la enseñanza que trajo todos estos acontecimientos en el país. En este periodo visitaron el país muchos viajeros de otros países. Cada uno de ellos tuvo diferentes motivos para venir a México y permanecieron en nuestro territorio diversos lapsos de tiempo. Entre los visitantes hubo empresarios, diplomáticos, aventureros y artistas como el pintor Johann Moritz Rugendas, quien plasmó en su obra aspectos del paisaje en esa época. Otros, como el diplomático inglés Henry George Ward, dejó por escrito sus impresiones del panorama político mexicano. Las obras de estos personajes representan un invaluable legado que nos permite conocer diversos aspectos de los mexicanos de aquel tiempo. Una de las principales riquezas de estos libros e imágenes son las descripciones de los diferentes sectores de la sociedad y las costumbres del país. De esta época datan las primeras imágenes de zonas arqueológicas como las mayas, pues algunos extranjeros se interesaban por conocer la historia y la cultura mexicana. Después de 10 años de conflicto armado debido a la Revolución de Independencia, la planta productiva de México se encontraba en crisis, especialmente lo que era la gran riqueza del país, que era la minería
en la cual la zona del Bajío, que era la principal región productiva de plata en ese entonces, pues se vio ella asusada por los grandes movimientos insurgentes que se desarrollaron, y muchas de las minas se encontraban en una condición pues muy degradada por este tipo de circunstancias. Gracias a la inversión de los ingleses en la primera década de vida independiente, se pudo lograr de nueva cuenta alzar la producción de plata en el país, y posteriormente, bueno, pues se empezó a desarrollar la agricultura tanto en el Bajío como en la zona de Atlixco, y esto hizo que México pues volviera a retomar el cauce de desarrollo económico que posteriormente, ya para la mitad del siglo XIX, se vería ya completamente renovado. En lo que se refiere a lo social, los grupos que se vieron principalmente